Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz, Hoy, 28 de junio del 2026, los saluda el equipo de Univertopías, el equipo de la transformación universitaria en el distrito y en el país. Les habla Jairo Ruiz, quien les estará acompañando el día de hoy en el inicio de esta emisión. Nos acompaña Daniel González en las zonas musicales y en la edición Paula Rivera y Andrés Rodríguez. Arranquemos de una vez. En primera instancia, en Cómo Vamos UD, quien les habla, continúa con la presentación del estatuto académico presentado con fecha del 19 de noviembre del 2025 del equipo de trabajo de la administración de la universidad en su título quinto, Sistema de Investigación, Creación e Innovación, el capítulo 1, Definición, Propósitos, Componentes, Funciones y Articulaciones, en concreto los artículos 85 y 86. En el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos, la profesora Paola Andrea Vergara, representante suplente del Consejo Académico, nos hace un bosquejo de lo que viene ocurriendo con todos los representantes de vinculación especial, concretamente de hora cátedra, que hacen parte de los organismos del gobierno de la universidad. En tercer lugar, la voz de los representantes en los órganos de gobierno, con Adrián Gómez, nos hace un informe de lo que viene ocurriendo en el Consejo Académico. Y finalmente, en Univertopías y sus reflexiones sociales, Paula Rivera hace una mirada a la situación que lleva a que Abelardo de la Estrella llegue a la presidencia de la República, la concepción del voto fusil, las escenas de fascismo que se viven, y se pregunta al final si será que se acabará la movilización popular. Pedimos de antemano una disculpa a David Esteban Ayala. Univertopías y el reportaje de la semana no alcanza a quedar en esta emisión y será el primer segmento en nuestra siguiente emisión 3-5 de julio del presente año. Por ahora nos vamos a nuestras zonas musicales. Daniel González tiene la palabra. Y arrancamos nuestra primera zona musical en la Nueva York de los 70, pero con la mirada puesta en la herida de América Latina. La Orquesta La Conspiración nos recuerda con este clásico que la salsa, antes de ser un producto de vitrina, fue la crónica de la marginalidad y el dolor del barrio. Aquí la sangre no se negocia, se lleva con dignidad. Los dejo entonces con Sangre Colorada. La sangre colorada, no me la
Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Continuamos con nuestro trabajo de revisar el documento propuesta elaborada por la Mesa de Apoyo, proyecto de acuerdo por el cual se expide el Estatuto Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que fue entregado el 19 de noviembre del 2025 desde el Consejo Superior Universitario a la Asamblea Universitaria, en el cual ya hemos revisado el título primero, Estatuto Académico, el título segundo, Gobierno y Participación Académica, el título tercero, Sistema Académico, el título cuarto, Sistema de Formación, y entramos en la semana anterior al título quinto, Sistema de Investigación, Creación e Innovación, donde empezamos el desarrollo del capítulo 1, definición, propósitos, componentes, funciones y articulaciones, en donde trabajamos la definición y los propósitos. Nos vamos ahora al artículo 85, componentes, que señala: el sistema de investigación, creación e innovación es descentralizado, incluyente, flexible y dialógico. En este sentido, uno de los puntos fundamentales es la articulación de los componentes del sistema respecto con los distintos modos de interacción de sus agentes, procesos e instancias. El sistema articula de modo sinérgico la relación entre sus agentes, instancias y procesos de la siguiente forma. Y se presenta la lista, que son: A. Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación. B. Dirección de Investigación. C. Dirección de Creación. D. Dirección de Innovación. E. Consejo de Investigación, Creación e Innovación. Revisión, dice entre paréntesis. F. Comité Central de Investigación, Creación e Innovación. G. Comités de Unidad de Investigación, Creación e Innovación de facultad, escuelas. H. Comité de Bioética. I. Comité de Propiedad Intelectual. J. Comité Institucional de Publicaciones. K. Los demás comités que hagan parte de la gobernanza del sistema y se establezcan en los estatutos o reglamentos. L. Unidades responsables de apoyar el desarrollo de la función universitaria de la investigación, creación e innovación, adscritas a la Dirección de Investigaciones, Creación e Innovación. M. Unidades de investigación, creación e innovación de facultad, escuelas. N. Institutos. O los actores del sistema de investigación en articulación con las disposiciones nacionales. P. Los laboratorios del sistema de investigación, creación e innovación, entendidos como unidades que disponen espacios, equipos y procedimientos diseñados para soportar las actividades de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, incluyendo la ejecución de proyectos y programas de investigación e innovación, el desarrollo experimental, la capacitación y formación científica y la prestación de servicios científicos y tecnológicos. Q. Las demás instancias, unidades o mecanismos que en el marco de los estatutos y reglamentos institucionales se creen o reconozcan para el desarrollo de la misionalidad del sistema de investigación, creación e innovación. Esta función universitaria se fortalece con la consolidación de alianzas, redes y grupos de investigación, creación a nivel nacional e internacional, con la disposición de talento humano y con los recursos físicos, financieros, tecnológicos y logísticos necesarios para ello. Hay que señalar aquí que en este artículo 85, a pesar de la disposición de la comisión del equipo por tratar de interpretar que el campo de conocimientos saberes, que es el que desarrolla la función de investigación, creación e innovación, debe ser sólida, debe ser ecuánime, debe ser, como se dice aquí, sinérgica, pues pierde de por sí esa sinergia cuando la concepción del sistema se impone a la concepción del campo. En el campo están claros cuáles son los actores, son los profesores, son los estudiantes, son los trabajadores y son los externos a la universidad que potencian la investigación y la potencian
con dos unidades fundamentales, las escuelas y los institutos. Sin embargo, aquí es claro que le están dando el mismo nivel a la facultad y a la escuela. Es más, lo escriben en cada párrafo porque no tienen claridad frente a qué es una facultad y qué es una escuela, y eso hay que revertirlo, hay que ponerlo en el debate. Importante, la concepción con que se quiere trabajar, la concepción sinérgica, pero el tratar de imponer la concepción sistémica a la concepción de campos está originando duras confrontaciones. Hay forma de hacer que las dos compaginen. El campo es la concepción genérica y el sistema puede ser la forma como se organizan las unidades para lograr sinérgicamente los objetivos del campo específico. Hay que precisar entonces que hay que definir las diferencias entre escuela y facultad que se supone a lo largo del documento ya han sido deliberadas y ya han sido precisadas, y por ende no se entiende aquí por qué llaman a facultad y llaman a escuela. Habría que precisar que si piensan llamar a las otras unidades también podría ser, es decir, como la investigación-creación, el sistema, el campo nutre a el campo de formación y las unidades que están allí, y al campo de contextos y las unidades que están allí, pero ni siquiera se mencionan los centros por ninguna parte para decir que esa es la incidencia. En el documento que entrega la Asamblea Universitaria se señala que quien dirige este campo es la Vicerrectoría de Investigación-Creación, y allí se deja claro qué direcciones la conforman: la Dirección de Carrera y Desarrollo Profesoral, la Dirección de Laboratorios de Investigación-Creación, la Dirección de Bibliotecas y Centros de Documentación, la Red de Investigaciones Tecnológicas RITA, la Dirección de Integridad Científica y Ética de la Investigación-Creación y la Oficina de Innovación. Al revisar aquí, en el que acabamos de leer de la propuesta del equipo de trabajo de la Vicerrectoría, el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario, pareciese mucho más completo, pero a todas las instancias las llaman dirección o comité. Y nosotros tenemos claro que la dirección es el cargo que orienta y que los comités son simples asesores. Así que hay que precisar quién dirige o quiénes dirigen, quiénes orientan y quiénes ejecutan o asisten. Y parece que en eso, a pesar de la manera como trata de recoger sinérgicamente la comisión, el equipo de trabajo, este artículo se queda incompleto, pero hay que echarle la revisión con dedillo. Y enseguida viene el artículo 86, articulación entre los sistemas, que tiene dos propuestas. La propuesta 1, que por su redacción parece tener como base el contexto, extensión y proyección social y cómo se enlaza con las otras. Y la propuesta 2, que es con la que seguramente se hizo el documento, que es cómo se articula desde el sistema de creación e innovación los demás sistemas. Leamos la propuesta 1 muy rápidamente porque esa lectura nos permite clarificar el posible error que concebimos. Y dice: la articulación del sistema de investigación, creación e innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se articula con los demás sistemas institucionales. Y viene el siguiente párrafo: el sistema de contextos, extensión y proyección social con los demás sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas mediante programas, proyectos y mecanismos que garantizan la integralidad de las funciones misionales. Estos focos de articulación se desarrollan en los siguientes ámbitos y los desarrollan con el sistema de formación, con el sistema de investigación, creación e innovación, con el sistema estratégico. Aquí entonces está pretendiendo, partiendo de la proyección social, enlazar con la formación, la investigación, creación y los demás sistemas estratégicos. Es decir, la propuesta 1 realmente no está respondiendo al articulado que se trae, porque estamos justamente en el sistema de investigación, creación e innovación, no en el de contextos. Por ello, entonces, parece que la propuesta 1 está equivocada y nos vamos a referir exclusivamente a la propuesta 2, que señala: la articulación del sistema de investigación, creación e innovación
con los demás subsistemas institucionales, tiene como propósito establecer mecanismos y funciones que aseguren la integración sistémica de la investigación, la creación y la innovación en los procesos formativos de extensión y de gestión universitaria. Este proceso busca garantizar, en coherencia con el proyecto universitario institucional, la articulación entre los campos de formación y de conocimiento saber institucionales, de modo que la misión académica se fortalezca en una dinámica de convergencia y sinergia. Esta articulación se centrará especialmente en los siguientes ámbitos y se desarrollan. Con el sistema de formación. La articulación del sistema de investigación, creación e innovación con el sistema de formación se orienta principalmente en la co-construcción y actualización de la política de integración entre formación y el sistema de investigación, creación e innovación, de tal manera que exista correspondencia entre los campos de conocimiento saber, las líneas de investigación e investigación, creación y los planes de estudio de pregrado y posgrado. Asimismo, implica mantener el mapeo entre las líneas, grupos, semilleros, escuelas, áreas de formación y cavas, e incorporar competencias en investigación, innovación y ética en los currículos, diseñar trayectorias formativas con evaluación estandarizada, fortalecer el desarrollo profesoral en metodologías y ciencias abiertas, establecer protocolos éticos y de propiedad intelectual y consolidar repositorios y mecanismos de divulgación que apoyen la investigación formativa y los procesos de autoevaluación y acreditación. Hasta ahí lo de formación, lo que tendría correlación siempre que se tenga en cuenta que no son las ciencias y las disciplinas los únicos saberes que se desarrollan al interior de la universidad. Eso lo define la Universidad Occidental, pero hay otros saberes que entran en debate y es eso justo lo que tratamos de hacer con estas propuestas. Entender e interpretar que el conocimiento científico y disciplinar ha sido transversado por otros saberes. Luego viene, con las escuelas y cavas. En lo que respecta a las escuelas y las comunidades académicas básicas, cavas, la articulación busca asegurar la adscripción de docentes al sistema de investigación, creación e innovación, a los grupos, a los institutos, así como la definición de líneas de investigación, creación e innovación y el soporte a la investigación formativa. Del mismo modo, promueve la creación de cavas como bases dinámicas de organización académica, el desarrollo profesoral en el sistema de investigación, creación e innovación, la internacionalización, la generación de incentivos y proyectos interescuelas y la construcción de asignaturas y proyectos interdisciplinares que respondan a retos complejos. Esta articulación se sustenta en la provisión de herramientas financieras transparentes y en la consolidación de mecanismos de comunicación y colaboración entre investigadores. Y entonces aquí se precisa que hay un error de concepción porque las escuelas y las cavas son parte del campo de conocimiento saberes y los están mirando como si desde el conocimiento saber fueran unidades distintas, unidades que hacen parte de otro campo. Y eso viene de la estructuración de cómo quedó el 04 y el 04 las inscribe dentro del campo de formación porque las metió en la vicerrectoría de formación. Eso lleva a que se lleve este error aquí, a que se traiga este error aquí. Y eso no es culpa del equipo, pero el equipo ha debido clarificar que se requiere que las escuelas vuelvan a su sitio con las cavas porque no son los institutos las unidades fundamentales del campo conocimiento saberes, sino que son las escuelas y ahora sí con los institutos. Por ello tienen que hacer coincidir o hacer meter de fuerza algo que no corresponde, una ligazón, una forma de ver cómo se enlazan el campo de conocimiento saber con las escuelas y con las cavas cuando son las cavas y las escuelas las que generan el campo de conocimiento saber. Ojo que eso hay que corregirlo. Luego viene con la Vicerrectoría de Contextos, Extensión y Proyección Social. Con la Vicerrectoría de Contextos, Extensión y Proyección Social, la articulación tiene como finalidad garantizar a través de un ejercicio conjunto que los centros estén en correspondencia con las líneas y focos del sistema de investigación, creación e innovación, así como planear agendas conjuntas que
integren actores externos en los procesos de visibilidad, impacto social y apropiación del conocimiento. Igualmente, busca vincular los resultados de aula con prototipos spin-off, prácticas sociales y convocatorias de innovación, garantizar la ejecución presupuestal y la cofinanciación de proyectos de investigación formativa y fortalecer la transferencia de conocimiento a través de programas interdisciplinarios y transdisciplinarios con impacto en los territorios y comunidades. Vale desde el punto de vista de que efectivamente la investigación, la creación, la generación de saberes, cuando impacta a las comunidades es cuando se hace realidad, pero eso no necesariamente se hace con spin-off o con prototipos que generen dinero. No necesariamente, y eso es lo que hay que superar. Se cree que la proyección social debe garantizar ingresos de dineros a la universidad y ese no es el objetivo. El objetivo es garantizar que el conocimiento se lleve hasta la sociedad para que la sociedad reciba lo que la universidad hace y lo que la universidad le entrega por la contribución que la sociedad le está dando a la universidad. Y finalmente remata el artículo con lo siguiente: con los demás sistemas y subsistemas institucionales, procura coordinar con los sistemas de gestión administrativa, financiera, normativa, documental, de talento humano e infraestructura, a fin de asegurar recursos, soportes jurídicos y condiciones adecuadas para el desarrollo del sistema de investigación, creación e innovación. De igual forma, implica establecer articulaciones con bienestar universitario y buen vivir en la formulación de políticas de acceso, permanencia y graduación vinculadas a la investigación formativa, integrar procesos de planeación estratégica y aseguramiento de la calidad institucional y promover la divulgación de los resultados del sistema de investigación, creación e innovación a través de la comunicación institucional como parte de la apropiación social del conocimiento. Tiene cierto rigor, pero hay que entender que el sistema de bienestar universitario y el sistema de formación como sistemas, como parte del campo de formación, están transversados por la concepción de buen vivir y por la concepción de la formación integral. Y remata el parágrafo así: los detalles operativos y reglamentarios de estas unidades y mecanismos de articulación serán desarrollados en los estatutos que corresponden de acuerdo a su naturaleza. Y termina allí el capítulo 1. Y arranca el capítulo 2, Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación, que lo trabajamos en nuestra siguiente emisión. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy queremos comentar un poco lo que ha venido pasando con la representación docente suplente al Consejo Académico y con lo que viene un panorama que es importante analizar frente a lo que sucede con las diferentes representaciones docentes y lo que puede pasar. En este momento el Estatuto General permitió y como bien dentro del principio de igualdad y equidad que todos los docentes, sin importar su tipo de vinculación, se presentaran como candidatos a las representaciones docentes. En esta oportunidad, en el Consejo Académico quedamos 2 profesores, uno que es tiempo completo y la otra que es hora cátedra. En los diferentes consejos de facultades también hay presencia de varios docentes hora cátedra y tiempo completo. En este momento solamente 3 de los representantes docentes son docentes de carrera. ¿Eso qué implicaciones tiene? Digamos que el Estatuto General permitió ese principio de igualdad, mas no se quedaron establecidas las garantías de esa participación. Entonces los profes de cátedra terminan su vinculación cuando se termina el semestre. Entonces existe un vacío legal frente a esa vinculación,
porque en los periodos intersemestrales pues no están vinculados directamente con la universidad. La administración con voluntad política podría hacer acciones o generar alguna estrategia para que los docentes estuvieran vinculados y pues pudieran seguir con el proceso de representación. En este panorama, el día 16 de junio había consejo académico, la sesión número 13, se había convocado a las 2 representantes docentes, sin embargo, una de ellas pues es hora cátedra. Se consulta sobre su vinculación y al darse cuenta que no estaba vinculada con la universidad, se hace la consulta con Jurídica. Jurídica dice pues que la resolución que nos faculta como representantes docentes pues es continua por 3 años. Sin embargo, que algún ciudadano podría presentar alguna queja por mi presencia, por la presencia en el consejo académico. Después de 45 minutos de discusión, donde pues se planteó que estuviera como asistente, todos votaron que estaban de acuerdo, pero después que asistente en qué puntos, digamos que se aprobaba que se pudiera estar, más no podía hablar o plantear algunas disposiciones porque pues cualquier cosa podía ser alterada en la situación. Después de 45 minutos pues decido retirarme del consejo académico, ya que no se me estaban dando las garantías plenas de participación. Pasamos una solicitud al Consejo Superior que se realizó el día 18 de junio y en este Consejo Superior pues se planteó la circunstancia que queda la representación docente coja porque no está pues todos los 2 integrantes de la representación. Y pues digamos que también existe el panorama de todas las representaciones. La solicitud que se había pasado es que se buscara una solución para todas las representaciones docentes. Sin embargo, en ese Consejo Superior el rector afirmó que él no iba a cometer una situación jurídica que pudiera dificultar las acciones de la universidad por alguna demanda o algún proceso que se presentara y que en ese momento pues no era docente, y al no ser docente de la universidad ni siquiera existía garantía de que yo pudiera continuar, no se podía garantizar mi representación. El Consejo Superior pues quedó que se iba a solicitar se necesitaba el concepto jurídico para saber qué hacer. Sin embargo, la discusión es que la administración pues debe brindar las garantías mientras se construye el estatuto docente, que el estatuto docente pues sería el que reglamente pues esos principios de participación, y contando pues que nosotros no tenemos ningún tipo de descarga de reconocimiento por el ejercicio de representación docente que se hace en los diferentes órganos colegiados en estos momentos, porque eso no está reglamentado. Entonces, bajo esta circunstancia, pues todos los que somos representantes docentes hora cátedra pues no podemos participar activamente en los consejos, en los órganos colegiados, que son consejo académico, consejos de facultad, y en mi caso pues ni siquiera como asistente puedo estar. Eso quiere decir que hasta agosto podría volver a la representación docente. No me han convocado ni a mesas de trabajo ni nada, porque pues también lo que plantea el superior es que si ni siquiera yo tengo ARL pues no pueden garantizarme ni siquiera la seguridad. Entonces ese es el panorama donde en realidad pues se abre el espacio de participación, más no se dan las garantías. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Y en nuestra tercera zona musical, Víctor Jara nos convoca con La urgencia del viento que levanta a los oprimidos. Este tema es un recordatorio latente de que el arte verdadero se escribe con el cuero propio y al servicio de las mayorías. No siendo más, los dejo con Vientos del Pueblo. A la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastra a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara
Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Univertopías y la voz de las representaciones de la comunidad en los órganos de gobierno y de participación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá Adrián Gómez, representante docente del Consejo Académico. Voy a dar un pequeño informe de lo que fue la última sesión del Consejo Académico el pasado 16 de junio. Una primera situación que se da justamente en esta sesión del 16 de junio es lo que tiene que ver con la participación de la maestra Paola Andrea Vergara como representante suplente de docentes al Consejo Académico, porque la maestra, siendo docente de cátedra, no tiene vinculación continua en el intersemestral, su vinculación termina y entonces esto pone en problema su participación en el Consejo Académico. Aquí hay una contradicción muy importante entre lo que son los derechos adquiridos a la luz, sobre todo del nuevo Estatuto General, de docentes ocasionales que no sean tiempo completo ocasional en términos de representantes a cuerpos colegiados y lo que es el marco, digamos, jurídico, legal y las limitaciones que aún tiene la universidad para garantizar esta participación. Otro punto que abordamos es un convenio que tiene la Universidad Distrital con el Colegio de Escuela Normal Montessori y esto aplica a las licenciaturas y es muy interesante porque es un convenio para que haya una especie de homologación con validación y por tanto un canal digamos, de recibimiento o de transición de estudiantes que hacen parte de este colegio a la universidad, dado que en este colegio hay unas competencias que van muy de la mano con varios programas que ya se trabajan en las licenciaturas. Esto es muy importante en términos de lo que es la cobertura, lo que es la transición, que es bastante crítica en estos momentos, de los estudios antes de un pregrado hacia el pregrado, sobre todo en la universidad. Fue avalado y reconocido, de hecho, este proceso. Por otro lado, se presentó la propuesta de creación de una maestría en Ingeniería Mecánica, pero en este caso los documentos que recibimos, donde hay unos conceptos que deben avalar la viabilidad de un proyecto como una maestría, los conceptos que recibimos son condicionados, porque en términos de infraestructura, en términos de presupuesto, en términos de algunos recursos, no están todos resueltos en términos de las condiciones que requiere este proyecto de maestría. Por tanto, pues no fue avalado hasta tanto no se superaran esas recomendaciones que se le hacen, los mismos conceptos que se les entrega desde las diferentes instancias a quienes proponen esta maestría. Pero además, tengamos en cuenta que en el Consejo Académico estamos también transitando algunos proyectos de nuevos programas, ya sean maestrías o diferentes tipos de posgrados, pero en el Consejo Superior no están transitando completamente porque hay una posición también de integrantes del Consejo Superior, también de la representación estudiantil en el Consejo Académico, y es no crear nuevos programas hasta tanto no se haga toda la transición al nuevo Estatuto General con Estatuto Académico incluido. No obstante, en el caso nuestro, la condición o la situación real y concreta por la cual no fue aprobado este proyecto de maestría es porque no cumple con las condiciones y con los avales, dado que están
aún condicionados a unas mejoras que debe hacer este proyecto. Otro punto que se abordó fue una solicitud que presentó directamente la maestra Olga Castiblanco con respecto a un proceso muy interesante que se está haciendo con comunidad, pero que requiere acceso al laboratorio de física. En este caso hay una situación, digamos que es una situación, yo diría, como de diferencia o de que no acaba de solucionarse, que no es claramente, entendida posiblemente, y que tiene un tema administrativo muy serio que afecta al tiempo de lo académico, que es que primero una maestra que pertenece a una facultad solicita acceso a un laboratorio de otra facultad y se plantea que si no hay un docente de planta en esta otra facultad, dado que la comunidad que accede no es comunidad de la universidad, pues no es posible el préstamo del laboratorio, pero además tenemos un problema muy serio en la universidad y es que cada laboratorio tiene su manual, pongámoslo así, no hay una unidad de manuales. Esto no es que sea terrible, pues es muy posible que cada laboratorio tenga su particularidad, pero estamos perdiendo quizás una discusión transversal de universidad. Pues en estos momentos, frente a la propuesta o la solicitud que hace la maestra Olga Castiblanco, dado que ya ha pasado su solicitud por diferentes instancias y llega al Consejo Académico para ella como una instancia ya a la que acude porque no encuentra a quién más acudir, pues el Consejo Académico no acompañó completamente la solicitud en términos de que consideró el Consejo y varias personas que lo integran que el rol del Consejo Académico no tiene que ver con lo, administrativo, aunque en este caso para mí es un tema sobre todo académico, y que el Consejo Académico no daría aprobación para uso de espacios, pongámoslo así. Pero además, al parecer consideró el Consejo Académico que faltaban ciertos insumos para tener más claridad con respecto a lo que se presentaba. En mi caso veo que hay muchas cuestiones, o por lo menos mi percepción es esa, que deben ser aclaradas, que deben ser revisadas, y que esta situación que plantea la maestra Olga Castiblanco, que puede afectar un proyecto que en términos casi que de extensión es muy valioso para la universidad, se ve limitado justamente porque hay cuestiones administrativas que no acabamos de resolver, y creo que habría que revisarlo a fondo, no por el caso particular, sino por lo que esto implica como preguntas en términos de universidad. Vuelvo a la luz de un nuevo estatuto que plantea la función ahora de contextos, extensión y proyección social. Finalmente, en mi opinión con respecto a la solicitud de la maestra frente al Consejo Académico es que el Consejo Académico debería acompañar, avalar y fortalecer lo que es la dimensión académica de este proyecto que plantea la maestra o que ha acompañado a la maestra, que de hecho está existiendo y que ha tenido un proceso bastante interesante para la comunidad, y darle el acompañamiento. Pero esto quedó prácticamente sin una decisión clara, pues por lo que digo, porque la competencia del Consejo Académico, según el Consejo Académico, no le correspondía. Y bueno, entre otros puntos, hay un punto fundamental, y es que se hizo un informe sobre el claustro general docente, que como ustedes saben comenzó el 26 de mayo. Yo hice un informe de cómo finalizó este claustro docente y lo voy a resumir acá en un momento. Nosotros, desde que entramos como representantes al Consejo Académico, estamos insistiendo en la creación del claustro docente, porque, bien lo plantea el Estatuto General, este claustro docente es el espacio máximo de participación donde justamente se desarrollan los procesos que implicarían la transición al nuevo Estatuto General. Y esto por parte de la comunidad docente, donde justamente es la comunidad docente democráticamente, abiertamente y de manera plural la que desarrolla procesos que implican ya entonces la configuración o el pensarse a espacios tan importantes como las CABAs, las escuelas, la universidad en términos transversales, las nuevas funciones y demás. En este caso nosotros lo que hicimos fue, cuando entramos, empezar a ponerlo en agenda estratégica, insistir en la convocatoria del claustro docente, que demoró, hay que decirlo, y que finalmente la rectoría convoca y que inició en primera sesión y se inauguró como claustro docente en este periodo semestral el 26 de mayo. Hay que señalar que en la convocatoria que hizo la rectoría en ese momento convoca al claustro y también define una agenda. Hicimos asambleas previas a ese primer claustro que se hizo el 26 de mayo y la postura de la comunidad asistente a la asamblea es que la rectoría convoca, inaugura el claustro, pero no definiría agenda, la agenda la define el mismo claustro. De hecho, en ese momento que hicimos la asamblea se hicieron propuestas en términos metodológicos de agenda y de temas a abordar. Se hizo el claustro del 26 de mayo, se inauguró ese día el claustro del 26 de mayo con la rectoría presente, pero la agenda no pudo ser cumplida tal como estaba proyectada porque la agenda era extensa y el tiempo no dio. De hecho, el debate fue bastante amplio, primero como comunidad, para entender cómo funcionaría el claustro en términos de
moderación, relatoría, en términos de lo que tiene que ver con su metodología, con los temas que iba a abordar, y lógicamente es una comunidad muy amplia, muy grande, que pocas veces se encuentra, que no ha creado el hábito, siento yo, de estar dialogando, y de hecho es un ejercicio de entendernos, y eso fue lo primero que pasó en la primera sesión del claustro docente. En esa primera sesión entonces sí llegamos a unos acuerdos y llegamos a algo importante, que fue definir moderación y relatoría, que se dividió entre el representante docente del consejo académico, yo y la maestra Paola y yo, y dos docentes que hacían parte del claustro. Armamos un grupo de trabajo que el claustro mismo decidió que se llamara comisión articuladora. Ese día entonces propusimos unos ejes temáticos que derivarían en mesas de trabajo, y esos ejes temáticos se dividieron en campos y en el estatuto docente. Entonces tenemos 4 ejes temáticos, que son campo conocimiento saber, campo contexto de extensión y proyección social, tenemos el campo que tiene que ver con la función de formación docencia, y tenemos el estatuto docente. Estos 4 ejes temáticos vinieron en 4 mesas que nosotros convocamos a través de las decanaturas, a través de las facultades, y que estas mesas entonces se constituyeron a través de un formulario de inscripción. Estas mesas que hicieron formulario de inscripción y que ya se constituyeron con participación docente fueron precisamente las mesas que continuaron la labor del claustro. Hay que decir que el claustro se convoca mínimo una vez al semestre, eso es mínimo, pueden ser más veces al semestre, pero nosotros lo que hicimos fue un poco defender la postura de que el claustro ya se había convocado. En la misma primera sesión del 26 de mayo se declaró el claustro docente en claustro permanente. Los puntos de la agenda que teníamos para el 26, para esa sesión, no se cumplieron, y por tanto convocamos a un segundo claustro que se realizó y que fue el último que hicimos, como una sesión que continuaba la sesión anterior. ¿Qué pasó? Que cuando dijimos de convocar, entonces hubo una situación, un poco de comunicación con la rectoría, y la rectoría nos envió un mensaje y nos dice: la rectoría la que convoca. Nosotros explicamos y sustentamos que esa otra sesión era continuidad de la primera, en un claustro permanente que no había resuelto la agenda que se planteó desde la primera sesión, porque si alcanzamos a definir comisión articuladora y mesas, pero no abordar la metodología de las mesas, que debería ser en acuerdo entre las mesas mismas. Entonces finalmente, en ese momento que se convocó a esa sesión continuación de la primera sesión del 26 de mayo, estaba la rectoría encargada, estaba la maestra Catalina como rectora encargada, y la verdad es que la convocatoria fue un poco encima del tiempo por todas estas declaraciones que tuvimos que hacer desde la comisión articuladora. No obstante, hubo una buena convocatoria, una buena participación, y en el claustro entonces lo que se hizo fue que en esta sesión de claustro docente, la última que tuvimos, claustro general docente, ya las mesas estaban constituidas. Hicimos una primera introducción con presentación de la mesa técnica que está trabajando por contrato con la rectoría, y que es la mesa que sería mesa de apoyo justamente para los procesos de reforma, pero también para otros procesos universitarios. Esta mesa de apoyo, mesa técnica, fue cuestionada, hay que decirlo así, en la primera sesión del claustro, cuando se presentó, porque no era claro su función, su labor, y si era o no de la rectoría, y si era o no de la universidad, y si, digamos, trabajaba sí o no en servicio al claustro, o para algunos docentes específicos que tenían una conexión más directa con la rectoría. Entonces se le pidió que en esta última sesión que tuvimos, continuidad de la primera sesión, se presentaran con su función, metodología y cómo operan. Eso sucedió. Sin embargo, el claustro mismo cuestionó muchos de los roles de quienes se presentaron por parte de la mesa técnica, porque lo que sentimos o lo que sintió el claustro docente como comunidad es que había un trabajo que se hacía en paralelo, en articulación con la rectoría, pero que no se articulaba a la comunidad ni a lo que pasaba en las facultades, y preocupaba que esto que avanzaba la mesa técnica fuera en cierta forma ya decisorio, y que entonces cuando viniéramos a ver, ya hubieran decisiones tomadas con respecto al estatuto general y a la conformación estructural de lo que implica este estatuto nuevo general. No obstante, llegamos como claustro a unos puntos de pregunta que no se resolvieron, pero que están por proyectarse, y es la mesa técnica como mesa de apoyo técnico, específicamente técnico, al servicio del claustro, y eso es algo que vamos a trabajar como comisión articuladora, dado que esta mesa de todas formas tiene una contratación con la rectoría, y es un recurso que consideramos como comisión articuladora del claustro general docente debe ser también aprovechado, asumido por la comunidad y por el claustro general en sí. Esto es un debate que seguiremos teniendo, pero vamos a revisar esa relación de la mesa técnica
como un recurso que está al servicio de la universidad, de la comunidad y de los procesos de reforma y por tanto del claustro general docente. En esta sesión donde trabajaron ya las mesas, cada mesa estableció una agenda, unas posibles metodologías y lo que sería entonces un trabajo proyectivo de las mesas. Se va a convocar entonces el próximo periodo semestral a 3 etapas de trabajo, donde vamos a tener una primera apertura del claustro general docente, periodo 2026-3, en agosto. Tendríamos un periodo de trabajo aprovechando la semana que llamaremos institucional, que ustedes saben que ocurre en octubre, y tendríamos un cierre en noviembre con lo que las mesas hayan compilado y trabajado. O sea que el próximo semestre el claustro vuelve y se convoca ya con el proceso de las mesas y con unas jornadas muy claras que salen justamente de las propuestas que hicieron las mesas como etapas de trabajo y las tomamos como comisión articuladora. Enviaremos un correo próximamente, muy próximamente, con la relatoría de lo que pasó en esta finalización de sesión de claustro general docente ya con las mesas constituidas y donde la agenda de trabajo aparece ahí ratificada. Y ese mismo correo como aviso lo mandaremos a la rectoría para de antemano buscar la garantía de que se convoque el claustro general docente en el próximo periodo semestral, no intersemestral sino semestral, con la claridad y el compromiso de una fecha inicial para que el semestre pueda realmente rendir en términos de agenda y cronograma de trabajo y con las diferentes etapas garantizadas de antemano. Entonces pues enviaremos el correo y haré un pequeño informe a continuación muy puntualmente con respecto a esos específicos puntos de agenda que se acordaron. Otro punto importante que se tocó en esta sesión del 17 de junio tiene que ver con el protocolo de transmisión. Desde que empezamos con representantes en el Consejo Académico estamos insistiendo en que según Estatuto General el Consejo Académico hace transmisiones sobre la base de un protocolo. Y se nos puso la tarea en una comisión de hacer el protocolo, lo hicimos, se pidieron ajustes, hicimos los ajustes, pero aún no logramos que esto viabilice en el Consejo Académico y hay una posición de integrante del Consejo Académico por temores que se tienen con respecto a juicios posibles o, digamos, puestas en riesgo de la imagen pública o situaciones que pueden darse en términos de lo que es la transmisión y que no permitieron que llegáramos a un acuerdo. Finalmente, el acuerdo fue que una vez más en una próxima sesión se presentaría nuevamente el protocolo y se discutiría justamente la aplicación del protocolo para poder transmitir y que ustedes sepan lo que hace el Consejo Académico. Y tocamos un punto fundamental muy importante que es la definición de criterios para elección de decanos. Estamos hablando, ustedes saben, del proceso de elección de decanaturas en las facultades fundamentalmente que ganó el voto en blanco y que no obstante la rectoría asigna, como bien corresponde a su autoridad, designa decanaturas encargadas, solo que en varios casos estas decanaturas encargadas justamente no son las preferidas por la comunidad y de hecho en algunos casos, en el caso de la Facultad de Artes, esta decanatura asignada fue justamente la persona que no ganó frente al voto en blanco. Hubo un debate muy fuerte al respecto. Mi opinión y mi criterio en la discusión de los criterios para elección de decanos fue que se aclarara en un parágrafo, dado que el artículo es claro y lógicamente el rector tiene la autoridad de designar decanatura encargada en caso de que quede desierto el concurso, desiertas las elecciones o que gane el voto en blanco. Yo solo propuse un parágrafo que especificara que en ningún caso la designación de una decanatura encargada incluiría el nombre de alguien que participando no ganó frente al voto en blanco. Y esto a la luz del Estatuto General actual, de la participación democrática, de la democracia participativa y representativa, de todos los aspectos en términos de principios, en términos de la voz de la comunidad que plantea el Estatuto actual, pero también en términos de lo que significa actualmente la figura de decanatura, que no es una figura que sea de libre nombramiento y remoción, sino que es una figura que ahora se entiende como una figura de representación. Y en ese sentido, mi llamado es a que para la salud, la convivencia, la voz de la comunidad, porque habría que mirar qué derecho pesa sobre cuál, o cómo se entiende entonces la participación de la comunidad, se hiciera esa salvedad de que en ningún caso la decanatura encargada incluiría el nombre de alguien que no ganó frente al voto en blanco. Esto con todo respeto, pero justamente a la luz y en coherencia con el Estatuto General actual. Esa opinión mía no fue bien recibida por la mayoría del Consejo Académico o por buena parte de él. Se dio un debate bastante fuerte en cuanto a la autoridad de la rectoría y demás, que en mi caso también yo planteaba que a la luz de un nuevo contexto de Estatuto General y de participación y de una nueva concepción democrática, esto debería cambiar y que la voz de la comunidad debe ser la más importante. Pero el problema es que estas regulaciones
ya hicieron su recorrido en el Consejo Superior, ahí se tomaron decisiones y al Consejo Académico lo que nos llega es las decisiones con respecto a puntualmente y específicamente los puntajes de hoja de vida. Esto pues se decidió a través de la creación de una comisión. Entonces el Consejo Académico decidió crear una comisión para que como Consejo Académico cumpliéramos la tarea, pongamos así, que nos pone el Consejo Superior, de definir los criterios de hoja de vida y puntajes. Univertopías y la voz de las representaciones de la comunidad en los órganos de gobierno y de participación. Y al cierre de nuestras zonas musicales, Adriana Liscano y Edson Belandia nos exponen la paranoia colectiva y el ridículo señalamiento oficialista contra cualquier persona que decida alzar la voz o defender el territorio. Una canción ácida para entender un país que prefiere estigmatizar antes que sanar. Cerremos con la crudeza de La Guerrillera. Un comandante con 10 reclutas fue el que a mi gente la asesinó, porque esta tierra era de la patria y el presidente la reclamó. De pura vaina no me mataron porque no vieron que me escondí, y a la mañana me fui pa'l monte y en la guerrilla me suscribí. Yo me volví guerrillera, fue a la madrugada cuando quedé a la deriva y me fui para el monte, porque el que solo a sembrar y a regar aprendiera, cuando la guerra lo agarra donde más va y se esconde. Ahora madrugo a las 4 a escribirme la rima, y esta canción la escribí con un lápiz chiquito, pa' que no digan que nunca les canto esta historia, que ojalá pa' que se acabe faltara poquito, que ojalá pa' que se acabe faltara poquito. Yo vivía en el campo, tenía una perra, sembraba mora y andaba a pata. Tenía mi pinta, tenía mi alberca, tenía talento para la cantata. Tenía 10 años y 2 hermanos, tenía mis padres y una casita. Pero una noche llegó la tropa, mató a los 4 y quedé solita. Un comandante con 10 reclutas fue el que a mi gente la asesinó, porque esta tierra era de la patria y el presidente la reclamó. De pura vaina no me mataron porque no vieron que me escondí, y a la mañana me fui pa'l monte y en la guerrilla me suscribí. Yo me volví guerrillera, fue a la madrugada cuando quedé a la deriva y me fui para el monte, porque el que solo a sembrar y a regar aprendiera, cuando la guerra lo agarra donde más va y se esconde. Ahora madrugo a las 4 a escribirme la rima, y esta canción la escribí con un lápiz chiquito, pa' que no digan que nunca les canto esta historia, que ojalá pa' que se acabe faltara poquito, que ojalá pa' que se acabe faltara poquito. Univertopías y sus reflexiones sociales. En estos días de conteos, de escrutinios y tensiones, hemos visto cómo los grandes medios de comunicación, analistas de escritorio y replicadores de la indolencia centralista insisten en estigmatizar el voto popular. Han sacado a pasear de nuevo ese concepto nefasto del voto fusil. Quieren hacer creer que las víctimas del conflicto, que las personas que viven en las periferias racializadas y olvidadas no tienen la capacidad de pensar ni de sentir. Y realmente están muy equivocados, pues es evidente que su estatura moral no les da para entender la dignidad. Tienen que justificar su complicidad con el fascismo, tildando el clamor popular de imposición.
Los mapas de votación son claros y desmontan sus mentiras. En las mismas zonas de alta presencia de actores armados ilegales, donde ganó la alternativa social, también ganaron las fuerzas tradicionales y militaristas en otras regiones como Arauca, el Catatumbo o Antioquia. La correlación no implica casualidad. No se confundan. En las periferias, en las veredas, en los ríos y en el sur, el voto fue por la vida porque conocen el dolor en carne propia. Saben perfectamente que la fórmula de más guerra y de militarización absoluta no trae ningún resultado. Las consecuencias de esa política militarista las han pagado los pueblos con sus propias vidas y las de sus familias, no los hijos de las clases medias indolentes y privilegiadas del centro del país. Por eso, la apuesta es por la seguridad humana, por las reformas sociales y por una democracia real. Nos quieren hablar de meritocracia, nos quieren sentar a competir en una carrera donde las mayorías arrancan descalzas y con kilómetros de desventaja. No hay meritocracia posible mientras falte lo básico, mientras falte salud, tierra, educación y paz en los territorios. Y están equivocados si creen que nos vamos a dejar de movilizar, pues la lucha de nuestros compañeros que día a día resisten en los territorios para tener dignidad básica es nuestro motor. Los actores armados y las mafias se benefician de la guerra y de sus rentas ilegales, pero es el pueblo sometido a la violencia estructural el que exige y seguirá exigiendo justicia social. El país está en jaque frente al fascismo, es verdad, pero la partida no está cerrada. El poder de la gente consciente tiene capacidad, voluntad y ansias de victoria. Hoy podemos decir con la frente en alto y el respaldo popular, seguimos de pie por la vida y contra el fascismo. Somos antifascistas, sí, pero somos mucho más que eso. Somos un frente amplio de esperanza. La utopía es nuestro horizonte. La utopía es nuestro horizonte. Y el amor, nuestra espada. Así, seguiremos movilizados y pendientes de cada rincón de nuestra tierra. Univertopías y sus reflexiones sociales. Y hasta aquí Univertopías el día de hoy. Nos vemos y nos oímos en nuestra próxima emisión. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba.